La primera vez que abrió esa puerta prohibida, lo que encontró lo dejó sin aliento. Nadie jamás había entrado ahí. Nadie, hasta ella. Una joven delgada, con la piel tan pálida como la luna, estaba de pie frente al espejo, quitándose lentamente la blusa gastada que usaba para trabajar. No sabía que alguien la observaba. Su cabello oscuro caía desordenado sobre los hombros y sus ojos reflejaban una tristeza antigua, como si cargara con un secreto que ni ella misma entendía. Alejandro Montenegro, el hombre más temido de toda Sevilla, la miraba desde el marco de la puerta. A sus 50 años seguía siendo imponente, alto, fuerte, con las manos grandes que parecían hechas para poseer y destruir al mismo tiempo. Un hombre brutal, conocido por ser despiadado en los negocios y aún más insaciable en los placeres de la carne, y sin embargo, esa visión lo desarmó. Esa chica no tenía idea del monstruo que la observaba. No sabía que Alejandro había jurado nunca más entregarse al amor, después de la traición que casi lo destruyó 11 años atrás. Pero al verla así, vulnerable, con esa inocencia marcada en cada gesto, sintió como dentro de él algo se rompía. El aire en el cuarto era denso, cargado de un deseo prohibido, de un misterio que apenas comenzaba. Mientras ella dejaba caer la prenda al suelo, Alejandro recordó las palabras de su difunta esposa. Algunas verdades deben permanecer ocultas, aunque destruyan el corazón. En ese instante entendió que esa muchacha no había llegado a su mansión por casualidad. Y lo que estaba a punto de descubrir no solo le despertaría un deseo ardiente, sino que lo enfrentaría a un pasado que jamás quiso desenterrar. La mansión Montenegro, en las afueras de Sevilla, era un lugar frío, casi un mausoleo. Sus paredes de piedra guardaban más secretos de los que cualquiera podría soportar, y en cada rincón se respiraba un aire de melancolía y poder. Alejandro Montenegro, dueño de emporios, hoteles y tierras, vivía allí como un rey sin trono, rodeado de lujos, pero condenado a una soledad insoportable. Él no era un hombre común. Su sola presencia imponía respeto y miedo. Alto, con hombros anchos y el porte de un guerrero antiguo, tenía un rostro duro y unos ojos oscuros que parecían leer los pecados de cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Sus manos, grandes y fuertes, habían acariciado cuerpos, habían dado placer intenso, pero también habían destruido todo lo que tocaban cuando la rabia se apoderaba de él. Nadie dudaba de que Alejandro estaba sediento, sediento de poder, sediento de control, sediento de placer prohibido. Pero dentro de él también habitaba una herida que nunca cerró. 11 años atrás había enterrado a su esposa, una mujer hermosa que lo engañó con secretos imperdonables. Desde entonces se prometió jamás volver a amar, jamás permitir que una mujer se convirtiera en su debilidad. Se entregó al trabajo y al placer físico como un adicto, pero en lo profundo de su alma había un vacío que ni las noches más intensas lograban llenar. Fue en ese escenario que apareció Lucía Ramírez, la joven enviada por una agencia doméstica. Tenía apenas 22 años, de estatura mediana, con una piel clara que parecía iluminada por la luna y unos ojos de un verde peculiar, llenos de misterio y dolor. Desde el primer día, algo en ella perturbó a Alejandro. No era solo su belleza discreta, sino la forma en que caminaba por la mansión, como si ya conociera sus pasillos, como si los muros guardaran recuerdos suyos. Él la observaba en silencio, oculto tras las sombras, viendo cómo doblaba cada sábana con precisión, cómo acariciaba los muebles antiguos con un respeto casi ritual. Había noches en las que la encontraba en la biblioteca, acariciando los lomos de los libros, como si leyera con las yemas de sus dedos. En esos instantes, Alejandro sentía un escalofrío porque esa chica parecía traer de vuelta la presencia de los fantasmas que él creía enterrados. El verdadero problema comenzó aquella tarde lluviosa, cuando regresó de un viaje de negocios antes de lo previsto.
Al subir las escaleras, escuchó un ruido suave en el cuarto que siempre mantenía cerrado. Empujó la puerta y la escena lo dejó paralizado. Lucía estaba frente al espejo, cambiándose de ropa. La blusa resbalaba por sus hombros, revelando la delicadeza de su piel. No había nada vulgar en esa visión. Era la pureza misma, un cuadro que parecía pintado por un artista obsesionado con la perfección. Pero lo que encendió en Alejandro no fue solo el deseo físico, aunque su cuerpo ardía con una fuerza que lo devoraba, sino una sensación inquietante. Esa muchacha no era una desconocida. Había algo en su forma de moverse, en la tristeza de sus ojos, que lo llevaba directo a su propio pasado, a los pecados que había jurado olvidar. La tensión explotó en silencio. Alejandro respiraba con dificultad, sintiendo como la promesa de no amar nunca más comenzaba a resquebrajarse. Esa joven había tocado un lugar en su alma que ni él mismo sabía que seguía vivo. Y al mismo tiempo, despertaba en él un deseo oscuro, prohibido, que lo obligaba a elegir, resistir o dejarse arrastrar hacia una pasión que podría destruirlos a ambos. Durante días, después de aquel encuentro en el cuarto prohibido, Alejandro Montenegro no pudo pensar en otra cosa. La imagen de Lucía frente al espejo, con la blusa deslizándose por sus hombros y esa mirada cargada de tristeza, lo perseguía como un fantasma ardiente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor de su piel. Imaginaba el aroma sutil que ella dejaba a su paso y se debatía entre dos fuerzas: su promesa de no volver a amar jamás y el deseo desbordado que lo consumía. Lucía, por su parte, parecía seguir con su rutina como si nada hubiera ocurrido. Caminaba por la mansión en silencio, cuidando cada rincón con una delicadeza que desconcertaba a Alejandro. Era como si cada mueble antiguo, cada cuadro cubierto de polvo, cada objeto olvidado en la biblioteca, despertara en ella una memoria secreta. Había noches en que se detenía frente al viejo piano del salón principal, tocando suavemente las teclas sin producir sonido alguno, como si tratara de recordar una melodía perdida. La tensión entre ambos se volvió un idioma sin palabras. Cuando coincidían en el pasillo, los ojos de Lucía se clavaban en los de Alejandro unos segundos más de lo normal, y en esos instantes el tiempo parecía detenerse. Él se sentía un animal enjaulado, con las manos grandes apretando el borde de su escritorio para no acercarse a ella de inmediato. Cada mirada era un desafío, cada silencio un grito ahogado de deseo. Una tarde, la tormenta cayó con fuerza sobre Sevilla. La mansión se oscureció y un trueno apagó momentáneamente la luz. Lucía entró al estudio de Alejandro con una bandeja de café caliente. El aroma llenó el aire, pero lo que verdaderamente lo embriagó fue su proximidad. Sus dedos rozaron los de ella al tomar la taza, y ese roce mínimo y accidental fue suficiente para romper la distancia. «Gracias», murmuró Alejandro, con una voz grave que parecía arrastrar siglos de dolor y deseo. Lucía levantó los ojos verdes hacia él y por primera vez no los apartó. Había en su mirada un brillo de valentía mezclado con vulnerabilidad. El silencio se volvió insoportable. Alejandro se levantó de su silla, caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Su altura, su fuerza y la intensidad de su presencia la envolvieron por completo. Ella no retrocedió. Y en ese instante, con la tormenta rugiendo afuera, se produjo lo inevitable. Él tomó su mano con firmeza, entrelazando sus dedos grandes con los de ella, y la acercó a su pecho. Lucía sintió los latidos acelerados de aquel hombre temido por todos y descubrió algo que nadie más sabía. Debajo de su brutalidad había un corazón roto, sediento de ternura. Por unos segundos, ambos creyeron haber encontrado un refugio. Alejandro, que había prometido jamás entregarse, se permitió sentir la calidez de esa cercanía. Lucía, que había cargado con años de abandono y secretos, encontró un respiro en esa intensidad. Era una solución temporal,
Un pacto silencioso contra la soledad, una pausa dulce en medio de una tormenta de emociones que apenas comenzaba. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que este respiro no duraría mucho, porque el destino ya estaba preparando una revelación capaz de sacudirlos y arrastrarlos hacia un nuevo abismo. La calma que Alejandro y Lucía habían encontrado en medio de la tormenta se desmoronó más rápido de lo que ambos podían imaginar. Era una calma frágil, sostenida apenas por miradas prolongadas y silencios cargados de deseo. Pero en una mansión como la de los Montenegro, los muros no eran mudos. Cada pasillo parecía murmurar verdades escondidas y cada objeto guardaba un eco del pasado. Una noche, incapaz de dormir, Lucía bajó descalza hasta la biblioteca. La lluvia repiqueteaba en los ventanales y la luna iluminaba el polvo acumulado en los estantes. Sus dedos se deslizaron sobre las tapas de cuero de los libros antiguos, hasta que uno llamó su atención. Al sacarlo, un cuaderno más pequeño cayó al suelo. Era un diario con la tinta ya desvanecida por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas parecían inocentes, notas de reuniones, fragmentos de pensamientos cotidianos, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más oscuras, más íntimas. Alejandro aún no sabe sobre la niña. No sé si tendré el valor de decírselo. Quizás sea mejor esconderla, arrancarla de sus brazos, antes de que el amor lo debilite. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¡Qué niña! ¿Qué secreto tan oscuro estaba enterrado en esa casa? Al día siguiente, enfrentó a Alejandro con la voz cargada de rabia contenida. «¿Qué es esto?», dijo dejando el diario sobre su escritorio. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era uno de los diarios de Isabela, su difunta esposa. El color desapareció de su rostro. Lucía lo miraba fijamente, con los ojos verdes encendidos como brasas. «Explícame, ¿de qué niña hablaba?». El silencio de Alejandro fue más doloroso que cualquier palabra. En ese instante comprendió que los fantasmas que lo habían atormentado durante más de una década estaban regresando, y lo hacían de la forma más cruel, a través de la única mujer que había logrado quebrar sus defensas. Con la voz rota confesó que muchos años atrás había tenido una relación secreta con Camila, una joven que trabajaba como secretaria en sus oficinas. De ese amor prohibido había nacido una hija. Pero antes de que pudiera hacerse cargo de la verdad, Isabela descubrió el engaño. Para proteger su matrimonio y su reputación, había tomado a la niña y la había llevado a un orfanato en secreto, ocultándolo de todos, incluso de él. Lucía retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Sus recuerdos fragmentados de la infancia, el abandono en aquel lugar frío donde aprendió a inventar historias sobre unos padres que nunca regresaron. ¿Y si esa niña de la que hablaba el diario era ella misma? Alejandro intentó acercarse, con esas manos grandes que antes la habían hecho sentir protegida, pero ahora parecían manchadas por la traición del pasado. «Lucía, escúchame, yo no lo sabía, yo nunca», murmuró con desesperación. Ella apartó la mirada, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No es solo que no lo supieras, Alejandro. Es que tu silencio, tu cobardía, me condenó a crecer sin una familia. Tú eras parte de mi dolor, aunque no lo supieras». Ese descubrimiento lo cambió todo. Lo que hasta ese momento había sido una pasión prohibida, intensa y adictiva, se convertía ahora en una tormenta mucho más peligrosa. El deseo seguía latiendo entre ellos, pero estaba teñido por el peso de un pasado sucio, un pecado compartido que los unía y los desgarraba al mismo tiempo. En la mansión, los pasillos parecían más oscuros, las paredes más estrechas. Alejandro entendió que el amor que estaba naciendo entre ellos no solo era prohibido por la diferencia de poder y edad, sino también por la sangre, por un destino cruel que los había enlazado desde mucho antes de que se miraran a los ojos. Y sin embargo, cuando ella salió corriendo de la biblioteca,
Él sintió que perderla sería peor que cualquier condena. Por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro tuvo miedo. Miedo de que su mayor pecado se convirtiera también en la única mujer que podía salvarlo de sí mismo. Las palabras de Lucía quedaron suspendidas en el aire como un veneno lento. El diario en la mesa era la prueba de un pasado que ninguno de los dos podía cambiar. Ella había salido corriendo de la biblioteca aquella noche, pero Alejandro no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la mansión como un fantasma, con el corazón latiendo a un ritmo feroz. En cada rincón veía su rostro, esos ojos verdes que lo desnudaban más que cualquier mujer en su cama. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso. Alejandro, sentado frente al ventanal de su estudio, apretaba un vaso de whisky entre sus manos grandes, aunque apenas eran las 10. No bebía para celebrar ni para olvidar. Bebía para tener valor, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Lucía. Ella apareció al mediodía en el comedor con un vestido sencillo que resaltaba su figura delicada. Caminaba con paso seguro, pero sus ojos traicionaban el torbellino interno. La tensión era insoportable. La mesa estaba servida con lujo, pero ninguno de los dos probó bocado. Se miraban de reojo, como si cada mirada fuera un desafío. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Lucía, no puedo dejar que huyas de mí. Si lo que dicen esos diarios es cierto, juro que nunca lo supe. Pero no puedo negar lo que siento cuando te veo. Lucía dejó los cubiertos, temblando. ¿Y qué es lo que sientes, Alejandro? ¿Deseo? ¿Culpa? ¿O solo un capricho más de un hombre acostumbrado a poseerlo todo? Él se levantó de golpe y la silla crujió contra el suelo. Caminó hacia ella con pasos firmes, su sombra cubriéndola por completo. Se inclinó y con sus manos grandes sostuvo su rostro. Sus dedos ásperos contrastaban con la suavidad de su piel. Lo que siento no es un capricho, es hambre, es necesidad, es el fuego que me está consumiendo, aunque me condene al infierno. Lucía intentó resistirse, apartando el rostro, pero su respiración se aceleró. El roce de sus labios, apenas rozándola, fue suficiente para quebrar su defensa. El beso llegó como un golpe, ardiente, desesperado, mezclado de rabia y deseo. Ella respondió con la misma intensidad, con lágrimas y pasión al mismo tiempo, como si odiarlo y amarlo fueran la misma cosa. El cuerpo de Alejandro la aprisionó contra la pared del comedor. Sus manos recorrieron su espalda con brutalidad, pero no había violencia, sino una urgencia incontenible. Lucía se aferró a su camisa, desgarrando un botón sin darse cuenta. El aire estaba cargado de electricidad, cada caricia era un pecado, cada suspiro un grito ahogado de lo prohibido. De pronto, Lucía lo empujó con todas sus fuerzas, sus ojos brillaban con furia y deseo. «Esto está mal», gritó con la voz quebrada. «Somos parte de un pasado sucio, de una mentira, no podemos». Alejandro, con el pecho agitado, la miró fijo. «Tal vez tengas razón, tal vez esto esté mal, pero dime la verdad, Lucía, ¿puedes alejarte de mí sin sentir que te arrancan el alma?» Ella tembló. Su silencio fue la confesión más poderosa. Ese día no se entregaron por completo, pero la tensión se convirtió en una cadena invisible. Ambos sabían que lo prohibido los atraía con más fuerza que cualquier otra cosa. La mansión, con sus sombras y sus secretos, se había transformado en una prisión de deseo donde no había escapatoria. Lucía pasó la noche en vela, recordando el roce de sus labios, el calor de sus manos, el peso de su cuerpo contra el suyo. Y Alejandro, solo en su habitación, ardía en una batalla que ya sabía perdida. No importaban los diarios, ni el pasado, ni la sangre. Lo que los unía era más fuerte que cualquier condena. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme.
Lo que ninguno de los dos sospechaba era que aún quedaban verdades más oscuras por salir a la luz, verdades que harían de ese amor prohibido un camino aún más peligroso. La mansión parecía respirar más pesada cada día. Desde aquel beso prohibido, los pasillos estaban impregnados de un perfume invisible, el de la tensión entre Alejandro y Lucía. Era como si cada pared, cada ventana cubierta por cortinas pesadas, hubiera sido testigo de ese instante ardiente y guardara el secreto como un cómplice silencioso. Sin embargo, la calma era engañosa, porque lo peor aún no había salido a la luz. Una tarde gris, mientras Lucía ordenaba la biblioteca, encontró una caja de madera escondida detrás de los estantes más altos. Estaba cubierta de polvo y cerrada con un candado oxidado. Con esfuerzo logró abrirla y dentro halló cartas atadas con un lazo rojo. Su corazón latió con fuerza al leer el nombre escrito en la primera, «Para mi hija». Las manos de Lucía temblaban mientras desplegaba la carta. Era la letra de Camila, su madre biológica, la mujer que había amado en secreto a Alejandro. La carta estaba impregnada de dolor y ternura. «Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te abandoné. Te arrancaron de mis brazos y me condenaron al silencio. Te busqué en cada rincón, en cada orfanato, hasta que la enfermedad me venció. Eres mi vida, mi verdad y mi amor eterno». Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho como un veneno. Todo lo que había creído sobre su infancia era mentira. No había sido abandonada, había sido arrebatada. Esa noche, con las cartas aún en sus manos, enfrentó a Alejandro en su estudio. Él estaba de pie frente al ventanal, con una copa de brandy en la mano, cuando ella irrumpió con la furia de una tormenta. «¡Tú sabías!», gritó lanzando la caja sobre el escritorio. «Sabías que mi madre me amó, que me buscó, y aún así me dejaste crecer entre sombras». Alejandro palideció, tomó una de las cartas y la leyó con la voz quebrada. Sus ojos, normalmente duros como el acero, se llenaron de lágrimas contenidas. «Lucía, no lo sabía, Camila nunca me lo dijo. Y cuando Isabela desapareció con la niña, yo fui un cobarde». Lucía lo miraba con un odio que dolía más que cualquier golpe. «¿Cobarde? No, Alejandro, fuiste un cómplice. Por tu silencio, mi madre murió buscando a una hija que nunca dejó de amar». Él dejó la copa sobre la mesa con brusquedad, caminó hacia ella y tomó su rostro entre sus manos grandes, casi con desesperación. «Escúchame, Lucía. Puede que haya sido un cobarde, sí, pero lo que siento por ti no es una mentira. Tú eres la única que ha logrado hacerme sentir vivo después de años de muerte en vida». Lucía cerró los ojos. Su respiración era temblorosa. Quería odiarlo, quería gritarle que la dejara en paz, pero su cuerpo la traicionaba. El calor de sus manos la envolvía y cada palabra pronunciada con esa voz grave y rota la hundía más en un mar de contradicciones. El beso fue inevitable. Esta vez no hubo resistencia. Fue un beso desesperado, lleno de lágrimas, dolor y deseo. Se besaron como si en ese instante se jugara la redención de sus almas. Alejandro la sostuvo con fuerza contra su pecho, sintiendo que si la dejaba escapar, perdería la última oportunidad de redimirse. Pero en medio de la pasión, Lucía rompió el beso con un sollozo ahogado. «Alejandro, ¿cómo se construye amor sobre tanto dolor? ¿Cómo puedo entregarme a ti cuando mi vida entera fue destruida por tu silencio?» Él bajó la cabeza, su frente apoyada contra la de ella. «Tal vez no podamos borrar el pasado, Lucía, pero te juro que voy a luchar para que el futuro sea diferente». En ese momento, la mansión entera pareció estremecerse, porque la verdad ya estaba sobre la mesa, desnuda y cruel. Lucía no era una extraña, era la hija arrancada de su madre por un destino cruel. Y sin embargo, entre los dos seguía ardiendo un fuego prohibido, tan intenso que ni la verdad más dolorosa parecía capaz de apagarlo.
Las noches en la mansión Montenegro se habían vuelto insoportables. El silencio no era paz, era un grito contenido que recorría los pasillos como un eco interminable. Cada vez que Lucía intentaba dormir, cerraba los ojos y veía el rostro de Alejandro inclinado sobre ella, sus labios firmes reclamando los suyos, esas manos grandes que la habían sostenido con fuerza y ternura al mismo tiempo. Era un tormento. Quería odiarlo, quería escapar, pero en el fondo de su alma sabía que estaba perdida en ese abismo oscuro que él representaba. Alejandro tampoco encontraba reposo. Caminaba de un extremo a otro de su estudio como una fiera enjaulada. Sus negocios, sus riquezas, su poder, nada tenía sentido. Todo lo que deseaba, lo único que lo hacía sentir vivo, era esa muchacha que ahora lo miraba con rabia y con deseo a la vez. Un deseo que lo devoraba cada vez que respiraba cerca de ella. La tensión explotó una noche de tormenta. Lucía había bajado a la sala principal para recoger unas velas cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró bruscamente y ahí estaba Alejandro, con el rostro sombrío, los ojos encendidos por algo que no era solo deseo. Era hambre. Lucía. Su voz era un susurro grave como un trueno contenido. No puedo más. Ella retrocedió, pero sus pies tropezaron con la alfombra. Él la alcanzó antes de que cayera, sus manos fuertes sujetándola por la cintura. El contacto fue como fuego líquido. Los ojos de ella se encontraron con los de él, y el mundo se detuvo. «Esto está mal», murmuró ella, aunque sus labios temblaban buscando los suyos. «Lo sé», respondió Alejandro acercándose más. «Pero nunca en mi vida algo tan prohibido me había hecho sentir tan vivo». Y entonces se rindieron. El beso fue brutal, desesperado, como si quisieran arrancarse la piel a besos. Alejandro la levantó en sus brazos con facilidad, como si no pesara nada, y la llevó hasta el sofá de cuero oscuro. La depositó allí con cuidado, pero al mismo tiempo con la urgencia de un hombre que había esperado demasiado. Sus manos recorrieron cada curva de su cuerpo, mientras ella, entre lágrimas y deseo, se aferraba a su camisa, arrancando los botones uno a uno. La tormenta afuera rugía, pero adentro todo era fuego. Sus cuerpos se buscaron con una intensidad que rozaba la locura. Cada caricia era un desafío a lo prohibido. Cada suspiro, un pacto silencioso de que no habría vuelta atrás. Lucía, que había crecido sintiendo que nadie la había querido nunca, descubría en ese instante lo que era ser deseada con una fuerza capaz de consumirla por completo. Alejandro, que había vivido entre amantes y excesos, entendía por primera vez lo que era necesitar a alguien más allá del placer físico. La necesitaba para respirar, para existir. Cuando finalmente se apartaron, exhaustos y temblorosos, el aire estaba cargado de un silencio denso. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, jadeando, con la voz rota. «Lucía, lo que acabamos de hacer puede destruirnos, pero si este es mi infierno, prefiero arder contigo que vivir una vida sin sentir esto». Ella cerró los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que lo que habían hecho era un punto sin retorno. No eran padre e hija en la sangre confirmada, pero el lazo del pasado y el dolor de su madre los convertía en cómplices de una historia imposible. Y aún así, en el fondo de su corazón, no quería detenerse. Porque el amor, el verdadero amor, a veces se disfraza de pecado. Y en esa mansión, en medio de la tormenta, dos almas heridas acababan de entregarse a un deseo prohibido que ya nadie podría borrar. La noche en que se entregaron por completo cambió todo. La mansión Montenegro, que durante años había sido un mausoleo de silencio y soledad, ahora estaba impregnada del aroma de cuerpos mezclados, del eco de susurros prohibidos y del recuerdo de gemidos ahogados por la tormenta. Sin embargo, esa felicidad robada no tardó en convertirse en un peligro latente, porque cuando el amor nace en medio del pecado, el destino siempre encuentra la manera de cobrar su precio.
Los días siguientes fueron extraños. Alejandro intentaba mantener la fachada de hombre frío y calculador frente a los demás, pero por dentro ardía como un adolescente que acababa de descubrir el deseo. Cada vez que Lucía entraba al comedor, cuando su mirada verde lo buscaba en silencio, sentía que el mundo entero desaparecía. Ella, por su parte, vivía atrapada en una contradicción. Lo odiaba por los fantasmas de su pasado, pero al mismo tiempo, cada fibra de su cuerpo lo reclamaba con urgencia. Pero el verdadero problema comenzó con las sombras que rodeaban la mansión. Los secretos, que habían permanecido enterrados durante décadas, no estaban dispuestos a quedarse ocultos. Una tarde, mientras Lucía arreglaba las flores del jardín, la vieja gobernanta, Mercedes, se le acercó con un rostro endurecido por el tiempo y los resentimientos. «No sabes en lo que te estás metiendo, niña», dijo con voz áspera. «Esta casa está construida sobre mentiras y pecados, y tú vas a terminar como todas las mujeres que se atrevieron a amar a un Montenegro, rota». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está tratando de decirme?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Mercedes la miró con desprecio, pero también con una tristeza que no pudo ocultar. «Tu madre gritó hasta quedarse sin voz cuando te arrancaron de sus brazos. Yo lo vi, y ahora, después de tantos años, regresas a esta casa para repetir la misma condena». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Lucía como una herida abierta. Por primera vez comprendió que no era solo el pasado lo que los amenazaba, sino también el presente. Había fuerzas alrededor, personas que preferían verlos destruidos antes que aceptar la posibilidad de que ese amor prohibido floreciera. Esa misma noche, Alejandro recibió la visita de un viejo médico de la familia, el doctor Salgado, quien había guardado silencio durante décadas sobre los secretos de Isabela. El hombre lo miró con ojos cansados y le confesó que Camila, la madre de Lucía, había dejado más pistas antes de morir. Ella no se resignó nunca. Tenía pruebas, Alejandro, cartas, fotografías, incluso registros que podrían demostrar quién movió todo para arrebatar a esa niña de su madre. Y si esas pruebas salen a la luz, tu imperio se vendrá abajo. Alejandro apretó los puños, con la rabia contenida en su pecho. No le importaban sus empresas ni su dinero, pero la sola idea de perder a Lucía, de verla arrastrada nuevamente a la oscuridad, lo volvía loco. Esa noche, después de la visita del doctor, la buscó en el cuarto de huéspedes donde ella dormía. Abrió la puerta sin llamar y la encontró sentada en la cama, sosteniendo entre las manos una de las cartas de su madre. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue de la lámpara, y en sus ojos había una mezcla de dolor y desafío. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Alejandro?», susurró ella sin levantar la mirada. «Que aún sabiendo todo lo que hiciste, no puedo dejar de desearte». Él dio un paso hacia ella, su sombra cubriendo la habitación entera. Se arrodilló frente a Lucía, tomó sus manos y las llevó a sus labios. «Déjame luchar contra el mundo si es necesario. Déjame cargar con toda la culpa, pero no me pidas que renuncie a ti, porque ya no sé cómo respirar sin tu piel». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que ese amor estaba condenado, pero en ese instante también supo que no huiría, porque lo prohibido, lo que duele, lo que quema, siempre es lo más irresistible. La amenaza del destino estaba sobre ellos, pero en la mansión Montenegro el deseo seguía siendo más fuerte que cualquier maldición. El destino, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas, y en la mansión Montenegro cada secreto revelado era una daga que se hundía más en la piel de Alejandro y Lucía. Habían probado el fuego del deseo, se habían entregado en medio de la tormenta, y aunque sabían que su unión era un pecado a los ojos del mundo, no podían detenerse. Pero ahora el precio de ese amor prohibido empezaba a hacerse visible. Los rumores comenzaron a circular en Sevilla. Vecinos, sirvientes, socios de Alejandro,
Todos hablaban en voz baja sobre la joven misteriosa que vivía en la mansión y sobre las noches en las que se veía la silueta de un hombre y una mujer abrazados junto a las ventanas iluminadas. La reputación de Alejandro, ya marcada por su brutalidad en los negocios, se manchaba ahora con la sospecha de una relación peligrosa. Pero lo que realmente encendió la chispa del desastre fue la traición dentro de la misma casa. Mercedes, la vieja gobernanta, incapaz de soportar lo que veía, decidió actuar. Una madrugada entró en la habitación de Lucía mientras dormía y con manos temblorosas dejó sobre su mesita de noche un sobre amarillento. Dentro había fotografías antiguas, registros médicos y una confesión escrita a mano por Isabela, la difunta esposa de Alejandro. En esa carta, Isabela revelaba cómo había manipulado todo para arrancar a Lucía de los brazos de su madre y condenarla al abandono. Cuando Lucía leyó aquellas palabras, su mundo volvió a quebrarse. Sintió rabia, un dolor indescriptible y al mismo tiempo un peso insoportable en el pecho. Todo lo que vivía ahora con Alejandro era consecuencia de esas decisiones crueles. ¿Cómo amar al hombre que, aunque sin saberlo, había permitido tanto sufrimiento? Esa misma noche lo enfrentó de nuevo. La tormenta rugía afuera como si el cielo quisiera arrancar de raíz la mansión entera. «Tu esposa destruyó mi vida», gritó con los ojos inundados de lágrimas, «y tú lo permitiste con tu silencio». Alejandro la sujetó por los hombros, su respiración agitada, el rostro desencajado por la culpa. «Sí, fui un cobarde», admitió con la voz rota. «Pero no puedo cambiar lo que pasó, Lucía. Lo único que puedo hacer es darte lo que nunca tuviste. Amor, protección, todo lo que soy». Lucía temblaba entre sus brazos. Quería golpearlo, quería huir, pero también quería rendirse a esa intensidad que la quemaba por dentro. Lo odió y lo amó en el mismo segundo, y esa contradicción la destrozaba. El precio del amor prohibido no solo era el dolor de la verdad, sino también la condena de vivir bajo la mirada acusadora de quienes jamás aceptarían esa relación. Afuera, la sociedad esperaba verlos caer. Adentro, los fantasmas del pasado los desgarraban desde las sombras. Y sin embargo, en medio de esa tormenta de culpa y deseo, Alejandro inclinó su frente contra la de ella y susurró: «Si este es el precio, Lucía, lo pagaré 1000 veces, porque prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que ya no había regreso. Estaban condenados, pero también estaban unidos por un lazo más fuerte que cualquier maldición. Lo prohibido tenía un precio, y ambos estaban dispuestos a pagarlo, aunque ese precio fuera la destrucción total. La mansión Montenegro había sido durante décadas un templo de sombras, de silencios pesados y secretos dolorosos. Pero esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes y con la tormenta rugiendo como si quisiera limpiar el mundo de culpas, llegó el momento definitivo. Alejandro y Lucía estaban frente a frente en el gran salón, rodeados de retratos cubiertos por sábanas y muebles que parecían testigos de un juicio inevitable. Lucía sostenía en sus manos las últimas cartas de su madre. Había pasado noches enteras leyéndolas, llorando en silencio, descubriendo en cada palabra el amor inmenso que Camila había sentido por ella. Ese amor la había sostenido en su infancia, incluso sin saberlo. Y ahora, al mirarse en los ojos oscuros de Alejandro, comprendía algo que la aterraba y la liberaba a la vez. Lo que sentía por él también era un amor imposible, pero tan verdadero como el de su madre. Alejandro, con el rostro endurecido por los años de culpa, dio un paso hacia ella. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada y las manos temblorosas, como pocas veces en su vida. El hombre brutal y temido que todos conocían estaba roto, desnudo de orgullo. «Lucía», murmuró con la voz grave y quebrada, «pasé la mitad de mi vida huyendo del amor porque me daba miedo, y la otra mitad
La pasé enterrado en culpas que no supe enfrentar, pero contigo entendí que lo prohibido puede ser también lo más puro. Ella bajó la mirada con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Y cómo vivir con eso, Alejandro? ¿Cómo amar cuando el mundo entero nos señalará como pecadores? Él levantó su rostro suavemente con esas manos grandes y fuertes que tantas veces habían sido instrumentos de placer brutal, pero que ahora temblaban con ternura. No me importa el mundo, no me importa la condena, lo único que me importa eres tú. Si me condenan, que sea contigo en mis brazos. Lucía tembló, incapaz de resistir más, y entonces se abrazaron, un abrazo desesperado que unía el dolor, el deseo y la esperanza. El beso que siguió no fue como los anteriores, cargados de rabia o de culpa. Fue un beso lento, profundo, lleno de lágrimas y promesas. Era el beso de dos almas que habían decidido desafiarlo todo. La tormenta golpeaba las ventanas con furia, pero dentro de la mansión algo cambiaba. Los retratos cubiertos parecían menos amenazantes, el aire más liviano. Era como si el peso de tantos años de secretos comenzara a disiparse con esa decisión. En los días siguientes, Lucía y Alejandro ya no escondieron lo que sentían. La sociedad los juzgó, los sirvientes susurraron, los socios de negocios lo despreciaron. Pero nada de eso importó. Lo que habían encontrado era más fuerte que la condena. Lucía cuidaba las rosas del jardín cada mañana, las mismas que alguna vez parecieron marchitas y ahora florecían con más fuerza que nunca. Alejandro, por primera vez en años, sonreía al verla desde la ventana, recordando que esa casa, antes un sepulcro de culpas, se había transformado en un hogar vivo. Un día, de pie frente a la tumba de Camila, Lucía colocó un ramo de rosas blancas y susurró con la voz entrecortada: «Mamá, no sé si me perdonas por esto, pero entendí que el amor verdadero nunca se esconde, y yo decidí vivirlo, aunque duela». Alejandro la tomó de la mano en silencio, y juntos se quedaron ahí, bajo el sol tímido que se filtraba entre las nubes. No había absolución total, ni un final limpio, pero había amor. Un amor nacido del dolor, del deseo, del pecado y de la redención. Ese día, ambos comprendieron que algunas historias no están hechas para ser perfectas, sino para ser intensas, para quemar hasta el alma y, aún así, dar vida donde antes solo había muerte. Y así, entre las flores y las cicatrices, Alejandro Montenegro y Lucía Ramírez aceptaron su destino. Amar prohibidamente, amar contra todo, pero amar con la fuerza de quienes ya no tienen nada más que perder. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.